Amigos, buenas noches, bienvenidos a Un Café con Galat. Qué placer poder acompañarlos el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante: excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Este programa lo dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y nuestros invitados, la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia, y Cristian Ferrer, asesor y catedrático de la Universidad La Gran Colombia. Queremos invitarlos a todos ustedes a participar esta noche de este tema que se ha presentado. Nuestras líneas para participar: en Bogotá, marcando 287-8355, la línea nacional 018-115-116. También estamos esperando sus mensajes de WhatsApp a través del celular 320-859-8733. Recuerden que pueden escribir a uncafé@teleamiga.com o también conectarse a www.uncafecongalat.com y también la página de Teleamiga, www.teleamiga.tv. Doctor José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gran gusto estar de nuevo con ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Esta vez vamos a ver pues conceptos importantes de Alberto Villasana Mujía. Él es periodista, es un distinguido intelectual mexicano, teólogo de la Universidad Gregoriana, con muchos títulos y muchas ejecutorias en favor de la Iglesia. Él nos da un concepto que vamos a ver y sobre el cual basamos nuestra tesis de que excomulgados no pueden excomulgar no pueden excomulgar a otras personas. Los que están fuera de la Iglesia, ¿cómo pretenden poner fuera de la Iglesia a otros? Ese es el punto. Pero no solo él, también Vara de Almendro, nuestros amigos muy queridos de España, de Vara de Almendro, nos dan también un concepto sí, en términos similares. Pero nos queremos referir a las inepcias, porque no es otra palabra, las inepcias que el padre Pedro Núñez del canal de EWTN, ese canal hecho por la Madre Angélica, qué dolor, qué pena, como dice él, tener que referirnos para darle respuesta. Ustedes la van a ver al final del programa. Entonces, muy atentos. Excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Parte 1. Surgen varios interrogantes y algunas certezas ante la reciente postura autoritaria de la Corporación Conferencia Episcopal de Colombia y su comunicado en contra de Teleamiga Internacional y en contra de la persona de José Galat. Sus 3 nuevas cabezas, en su primera acción pública, dada inmediatamente luego de ser nombradas, nos han descalificado públicamente, señalándonos injustamente de ser no católicos, amenazándonos incluso con una excomunión por denunciar los errores doctrinales del Papa Francisco. Cuando estos 3 jerarcas, sentados en su nueva silla directiva, callan de forma cómplice ante las herejías y los graves errores del Papa Jorge Bergoglio y persiguen a quienes denunciamos esos gravísimos errores, ¿será que los nuevos directivos de esta corporación eclesial colombiana de veras representan a todos los obispos colombianos y a los sacerdotes y religiosos del país? Cuando estos episcopos, dejando abandonado su callado, alientan al rebaño a seguir el error y la herejía enseñada por Francisco, ¿estarán cumpliendo bien con su encargo pastoral? Cuando desalientan y amenazan a quienes quieren mantenerse fieles a la fe de siempre, ¿será que la totalidad de los obispos, sacerdotes y consagrados colombianos apoyan esta acción? Sabemos que no. Por eso nos preguntamos si la Corporación Conferencia Episcopal Colombiana, con el giro que están dando sus nuevas cabezas, de veras representa hoy a la totalidad de sacerdotes, consagrados y obispos católicos del país.
no deja de causarnos sorpresa que semanas antes de la proyectada visita de Francisco a Colombia, los puestos de poder en la Conferencia Episcopal de Colombia se hayan movido como fichas de ajedrez, y la primera acción pastoral de esta corporación, inmediata, haya sido descalificarnos públicamente y adelantar una campaña de desprestigio en contra de Telamiga y de José Galat, que a la luz del día se han venido mostrando abiertos críticos del errático papado de Francisco. ¿Será este un legítimo acto pastoral cargado de misericordia bergogliana? No lo parece. Más parece un acto de retaliación y de abuso de poder, que quiere acallar las voces que ponen en evidencia el fallido pontificado del argentino Jorge Bergoglio, antes de su visita a Colombia. Y es curioso que sea el obispo Óscar Urbina Ortega de Villavicencio, una de las queridas pero pequeñas capitales que proyecta visitar el pontífice argentino, el nuevo flamante presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, y que los nuevos vicepresidente y secretario de la corporación sean Ricardo Tobón Restrepo y Elkin Fernando Álvarez, arzobispo y obispo auxiliar de Medellín, otra de las ciudades que visitará Francisco. Y la segunda pregunta, veo que está Monseñor Tobón de Medellín y Monseñor Urbina de Villavicencio, ratificado Monseñor Álvarez también de Medellín. Son las ciudades que va a visitar el Papa. ¿Qué tanto pudo haber influido esto en su elección en la Junta Directiva? Más parecieran estos movimientos de poder en el seno de la Conferencia Episcopal Colombiana una jugada política, una acción estratégica y publicitaria, más que una acción pastoral. Más pareciera este itinerario del Papa un mapa de registro de influencias, con clara participación vaticana, donde la mano misma de Jorge Bergoglio se ha hecho sentir, ubicando a pastores suyos en puestos estratégicos, con puntuales encargos. Debemos tener presente que la visita de un Papa a cualquier ciudad representa para cualquier obispo un triunfo en su carrera episcopal, un reconocimiento de su influencia clerical, además de un golpe publicitario positivo para su imagen personal. Ante las reacciones de miles de personas en todo el planeta por la actitud del episcopado colombiano contra Telemiga y José Galat, nos preguntamos si en la Conferencia Episcopal de Colombia serán conscientes del impacto negativo mundial que tuvieron sus acciones en contra de fieles de la Iglesia Católica, que sin su ayuda luchan por mantenerse fieles a ella. ¿Sentirán los pastores de la Conferencia Episcopal de Colombia la gran distancia que existe hoy entre ellos y el pueblo de Dios, por sus posturas altivas, erráticas e infieles a la fe católica y al Señor? ¿Acaso habrán perdido ya nuestros guías espirituales el amor y el temor a Dios? Sabemos que hay miles de fieles en el mundo haciéndose estas y otras preguntas. Es claro que faltan al encargo, a la verdad y a la caridad todos los sacerdotes que por orden episcopal o iniciativa propia, desde los púlpitos adelantan en todo el país una campaña de desprestigio en contra de Telamiga Internacional, basada en calumnias y en desinformación. Es evidente que con ello estos pastores vienen haciendo mal uso de su influencia ante el confiado rebaño, ya que abusan de su poder al privarlo del conocimiento de la verdad, para que opten por ella, cuando ni siquiera muchos de estos clérigos conocen los contenidos de nuestros programas. Perdido el temor a Dios, olvidan estos malos pastores que darán cuenta al Señor por ello, por privar a su rebaño de conocer la verdad, que aunque cruda y fea, se debe conocer para conseguir que libere. Olvidan estos despóticos clérigos que cualquiera que siga un hereje, hereje es, y que un hereje se pone por fuera de la iglesia, y que si la tiene, pierde toda autoridad en ella, y está excomulgado. Y si se atreve a intentar excomulgar a alguien que denuncia estas herejías, lo hace sin autoridad, pues un hereje no puede excomulgar a nadie, ya se encuentra fuera de la iglesia, está excomulgado por sus propios actos, omisiones y traiciones. Un excomulgado no puede excomulgar a nadie. Y en esta ocasión tengo el agrado y el honor de presentar a nuestro querido amigo, y la verdad un ejemplo para todos nosotros, a José Alberto Villasana. Es escritor y periodista. Realizó estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, de humanidades en Salamanca, España, y de filosofía en la Pontificia Universidad Angelicum de Roma. Es analista de asuntos internacionales y especialista en las relaciones Iglesia-Estado. En la Secretaría de Relaciones
se desempeñó como asesor del secretario para Relaciones México-Vaticano. Trabajó en la Dirección de Comunicación del Arzobispado de México. Ha recibido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, ha escrito 12 libros y lleva 20 años estudiando el tema de los últimos tiempos. Es caballero de la Orden de Malta. Bienvenido, es un honor. Sí, efectivamente, un excomulgado no puede excomulgar a nadie. Sería un enorme contrasentido si lo hiciera. Por eso el afamado teólogo y periodista mexicano Alberto Villasana Mungia me ha dirigido una carta abierta de aliento y solidaridad contra la pretensión de excomulgarme, de que me han hecho objeto algunos prelados colombianos. A esta comunicación del profesor Villasana pertenecen estas líneas. www.ultimostiempos.org apoya desde México al doctor José Galat y a su programa en Teleamiga. Estimado doctor don José Galat, con tristeza nos hemos enterado en México que la Conferencia Episcopal Colombiana ha amenazado con excomulgarlo por el simple hecho de denunciar los errores doctrinales de Francisco y cuestionar la validez de su papado. Con todo respeto, me permito preguntar si los que debieran ser excomulgados no son más bien los obispos de Colombia. Y en esto cabe recordar que la fe no es cuestión de democracia o de números. En el siglo IV de nuestra era, el 98% de los obispos de la Iglesia habían caído en la herejía, incluido el emperador y el papa, y solo un puñado de pocos obispos, liderados por San Atanasio, resistieron, se mantuvieron dentro de la fe verdadera y lograron salvarla. Por otro lado, no es de extrañar tanta premura por parte de los señores obispos, ya que Bergoglio visitará la República de Colombia el próximo 6 de septiembre. Usted representa la piedra en el zapato para este hombre, pues usted difunde sin ambajes las enseñanzas del Evangelio y del Magisterio. Igual de incómodo le resultó a Bergoglio la presencia del cardenal Raymond Burke en Roma, después de haberle pedido respetuosamente una clarificación ante la enorme confusión derivada del número 8 de su exhortación apostólica Amor y Leticia. Lo desterró a una islita perdida en el Pacífico Occidental. Querido y respetado doctor Galat, ante ese abuso por parte de la Conferencia Episcopal Colombiana, me adelanto a felicitarlo y a confortarlo con un simple pensamiento. Un excomulgado no puede excomulgar a nadie. Quienes están fuera de la Iglesia son Bergoglio y toda la jerarquía modernista que está traicionando la fe. Usted y quienes lo seguimos desde hace años no nos hemos movido un ápice. Pertenecemos a la única Iglesia de Cristo, fundada por Él hace 2000 años. Ellos son los que se han salido. Por lo mismo, es un contrasentido que pretendan excomulgar a nadie. Más bien, tenemos que rezar para que vuelvan a la fe y no pierdan su alma eternamente por no haber cumplido el encargo de confirmar a sus hermanos en la verdadera fe. Además, cabe recordar la célebre frase del Papa San Pío X, que se aplica como nunca a la situación que estamos viviendo. Hay quienes opinan que señalar los errores abona a la división de la Iglesia. Nada más falso que eso, pues la unidad de la Iglesia se cimienta sobre la única fe. Continúa el eminente teólogo y periodista Alberto Villasana diciendo: ante las evidencias que tenemos frente a nuestros ojos, después de 4 años de falso pontificado, el que permanece ciego es simplemente porque quiere estar ciego. Me permito volver a enumerar las razones canónicas y teológicas que ponen en evidencia que Francisco es un falso papa y un hereje. ¿Cómo no va a ser inválido y falso si, según dio a conocer el cardenal Godfrey Tunnels en su autobiografía, él y otros 6 cardenales constituyeron un club mafia en St. Gall, Suiza, para complotar la forma de obligar a renunciar al Papa Benedicto XVI y llevar a Bergoglio al papado? El número 79 y 81 de la Constitución Universi Dominici Gregis, que rige el cónclave, establece la prohibición clarísima de realizar cabildeo ilegítimo a favor de cualquiera, y señala que tanto los que realizan ese cabildeo como la persona que lo recibe a su favor quedan excomulgados late sentencia, es decir, automáticamente, sin necesidad de declaración por parte de nadie, ipso facto y eo ipso. Daniels mismo lo dio a conocer, a confesión de parte, relevo de pruebas. Querido doctor Galat, no se preocupe, Francisco estaba ya autoexcomulgado, incluso antes del cónclave.
Esto sin mencionar la serie de irregularidades que se dieron dentro del cónclave, ante lo cual la Constitución señala que quien sale electo no tiene ningún poder. Por cuanto al segundo punto, me pregunto cómo no va a ser un hereje quien no invita a la conversión a los sodomitas y a los transexuales, sino que lavando los pies a una transexual en la misa del Jueves Santo se permite que ésta comulgue, dando así su apoyo explícito a la conducta desviada de estas pobres personas. Apoya dar la comunión sacramental a los que viven en adulterio como marido y mujer. Opina, número 247 de su exhortación Evangelii Gaudium, que la alianza de Dios con el pueblo judío jamás ha sido revocada, contradiciendo las Escrituras, el Concilio IV de Letrán y a todos los papas, comenzando por Eugenio III. Se le olvida que aquellos dieron muerte al Mesías y que es preciso rezar por su conversión, no felicitarlos por estar endurecidos en su pecado. Dice que no existe el infierno y que las almas de los pecadores no se condenan, sino que se disuelven, y por la misericordia de Dios todos iremos al cielo. Apoya dar la comunión a los protestantes en la Iglesia Católica, a pesar de que estos no creen en la transubstanciación. Promueve el gobierno colegiado de la Iglesia, incluso en lo doctrinal. Niega los milagros de Cristo, como la multiplicación de los panes y los peces. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron. Como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Enseña que todas las religiones son iguales e invita a que no se haga proselitismo. Alaba al heresiarca Lutero. Se alía con los ambientalistas marxistas para promover el gobierno mundial socialista. Jamás se arrodilla ante la Eucaristía, ni en la misa ni en la adoración. Prosigue el profesor Villasana Munge. Este es un breve resumen. Los teólogos y sacerdotes del denzingerbergoglio.com se han dedicado a reunir más de 150 de sus herejías. Así que añádase a la autoexcomunión de Bergoglio la excomunión que se le suma por toda la falsa doctrina que ha venido predicando. Por último, me permito recordar a la Conferencia Episcopal de Colombia el procedimiento para la excomunión por motivos de fe. La puede realizar un papa legítimo, pero antes, la Congregación para la Doctrina de la Fe debe notificar al interesado los errores doctrinales en que ha incurrido. Debe escuchar su defensa y, por último, notificarle el aviso de retractación con la pena canónica que se le pretende aplicar. ¿Fue usted notificado previamente por la Congregación Dr. Galat? Es simple pregunta. Que Dios lo siga bendiciendo y le otorgue la fuerza de su Santo Espíritu. El tiempo de la Iglesia remanente fiel ha llegado. Saludos desde México, José Alberto Villasana. Desde Colombia, queremos decirle al profesor Alberto Villasana que muy de veras apreciamos en Cristo su noble gesto de apoyo y solidaridad ante la absurda persecución a que nos han querido someter quienes, estando excomulgados, pretenden excomulgarnos. Y esto es igual de desatinado e incoherente como si médicos que fuman más que una chimenea tuviesen autoridad para culpar de su propio vicio a su paciente que no fuma. Aunque las verdades que digan escuezan a los tibios. Igualmente desde España, de donde recibimos la fe los iberoamericanos, concretamente desde Barcelona, los promotores de la página Como Vara de Almendro, en cabeza de Antonio José Sánchez Saez, Montserrat San Martí Fernández y Padre Elías, donde además también publican artículos los escritores Marco Tosati, Juan Suárez Falcó y Rafael Ordóñez, publican y nos envían el comunicado de apoyo al canal Teleamiga y especialmente a su director, Dr. José Galat, del cual transcribimos los siguientes apartes. Es norma intemporal del derecho penal que quien acusa de algo a otro debe probar en qué se basa su denuncia, so riesgo de caer en la calumnia. Rogamos a la Conferencia Episcopal Colombiana que enumere los errores teológicos que hacen
en su opinión, que este canal no enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Caso contrario, estaría faltando gravemente a la caridad y a la verdad, que es Cristo, y a su ministerio episcopal como defensores de su evangelio y pastores de la grey que el Señor les encomendó. San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, enseñaba: un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. De Romano Pontífice 2:30. Santo Tomás de Aquino: en el caso de que amenazare un peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos, incluso públicamente, por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que, en caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 2233-4c. Continúan los amigos de Como Vara de Almendro su carta de respaldo con estas ideas, relacionando los cánones de las leyes de la Iglesia. Por tanto, el Canon 751, que cita la Conferencia Episcopal Colombiana, no debe entenderse como que los fieles deben someterse acríticamente a todas y cada una de las enseñanzas del pontífice, sino solo cuando éstas estén, a su vez, conformes con la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por tanto, no hay que dar el asentimiento a las enseñanzas de Francisco que, por ejemplo, apoyan dar la comunión a los que viven en adulterio como marido y mujer, apoyan la comunión de los protestantes en iglesias católicas, no llaman a la conversión a los sodomitas ni a los transexuales, aunque vayan acompañados de sus novias. Dice que las almas de los pecadores se aniquilan y no sufren el infierno. Dice que todos iremos al cielo. Llama conejas a las madres de familias numerosas. Une sus enseñanzas sobre cambio climático a las de la ONU, que son usadas por esta para promover el aborto, la anticoncepción y la cultura de la muerte por todo el mundo. Apoya la emigración musulmana a Europa de manera indiscriminada, justo como la Fundación Soros y la ONU, para disolver lo poco que queda de católico en nuestras sociedades en una sociedad abierta y multicultural. Dice que la Virgen no es una santita a la que se le pueden pedir milagros. Niega los milagros de Cristo, como la multiplicación de los panes y los peces, o el carácter todopoderoso de Dios en la creación del hombre. Nunca da ejemplo a los fieles porque nunca se arrodilla, ni se arrodilla en la consagración ni en la adoración eucarística. Considera que el comunismo enseña lo mismo que la Iglesia. Cree que la Virgen le echó en cara al arcángel Gabriel que le hubiera engañado cuando vio a su hijo en la cruz. Alaba a Lutero, heresiarca. Habla erróneamente de los católicos y protestantes, diciendo que ninguna de las dos confesiones tenía la verdad, sino que ambas son caras del mismo poliedro. Anima a una mujer luterana, Anke de Bernardines, casada con un católico, ante su demanda de poder comulgar, a que lo hiciera, diciéndole: vai avanti. Justifica la herejía valdense, la diversidad querida por el Espíritu Santo. Bromea con luteranos a los que les advertía que, antes, los católicos les quemábamos en la hoguera, omitiendo los miles de mártires católicos que el protestantismo produjo en toda Europa. Expresa tajantemente que no es lícito convencer de tu fe a los demás, cuando Benedicto XVI avisó en 2014 que el diálogo no puede reemplazar la misión. Dio el visto bueno a que una plaza de Roma fuese dedicada a Martín Lutero, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esta lista de herejías, prosiguen su comunicación los amigos y colegas de España de Como Vara de Almendro. Solo exige obediencia el magisterio de Pedro unido a Cristo y a la tradición. Así lo proclamó Benedicto XVI en varias ocasiones. El Papa no es, en ningún caso, un monarca absoluto, cuya voluntad tenga valor de ley. Él es la voz de la tradición, y solo a partir de ella se funda su autoridad.
Joseph Ratzinger en la presentación de Mulieris Dignitatem, 30 de septiembre de 1988. En su homilía de toma de posesión del Obispado de Roma, el 7 de mayo de 2005, dice: el poder conferido por Cristo a Pedro y a sus sucesores es, en sentido absoluto, un mandato para servir. La potestad de enseñar en la Iglesia implica un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y a la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación y alteración, así como frente a todo oportunismo. La obediencia a las autoridades eclesiásticas debe cesar cuando éstas contradicen las enseñanzas de Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, en palabras de Pedro, frente a una orden inicua dada por el sumo sacerdote de no enseñar en el nombre de Cristo su doctrina. Hechos 5:29. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Confróntese Romanos 1, 5, 16, 26 y Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 143. Ni siquiera Francisco puede alterar el magisterio de la Iglesia, del que es mero conservador y no propietario, porque viene de Dios y no de los hombres. El fiel debe dar asentimiento solo al magisterio de la Iglesia, estando los fieles obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Prosigue la página barcelonesa. Hay muy serias dudas de que Francisco sea realmente papa. Su propio subordinado, Monseñor Georg Genswein, dijo que la elección de Benedicto XVI en 2005 ya había sido fruto de la lucha entre el Partido de la Sal de la Tierra y la mafia de San Galo, de la cual habló abiertamente Monseñor Daniels. La renuncia de Benedicto XVI, por tanto, tiene muchos visos de ser nula. Bien sea por haber sido obtenida por miedo insuperable, injustamente provocado, bien porque el propio Benedicto no renunció al munus ni al ministerio petrino, tal y como él mismo expresó en su carta de renuncia. Consecuentemente, todo lo sucedido después de esta renuncia, como la propia elección de Bergoglio, puede ser nulo. A todo esto hay que añadir que el grupo de cardenales de esa mafia estuvo cabildeando votos para que saliera elegido en las horas y días previos al cónclave, lo que, según la Constitución Universi Dominici Gregis, excomulga a todos los que participaron en ella, incluido el propio cardenal Bergoglio, hasta el punto de que el propio Monseñor Genswein ha declarado que nos encontramos en un pontificado de excepción. Ya para terminar su muy autorizada comunicación, los amigos de Comodoro de Almendro manifiestan: por tanto, en nada falta la verdad católica, sino que, antes bien, la afianza y exalta quien no se somete a las enseñanzas del Papa cuando éstas van en contra del magisterio y tradición de la Iglesia. Una fe que dice que está con Pedro, aunque se equivoque, no es la fe católica. Apoyamos, por tanto, por completo al Dr. Galat y al canal Telamiga, por ser fieles servidores de Cristo y de su doctrina, aunque las verdades que digan escuezan a los tibios. Frente a Francisco, que desde hace 4 años está demoliendo la doctrina de la Iglesia, el Dr. Galat se ha mostrado como un auténtico católico, amonestando y llamando al orden a quien una y otra vez enseña el error, que conduce a las almas al infierno. La auténtica caridad no es callar frente a esto, porque uno se hace cómplice del error y de las almas que se condenan por él, sino advertir del peligro, como siempre hizo la Iglesia Católica, condenando las herejías en todas las épocas. El Dr. Galat no hace otra cosa que ejercer su derecho, conforme le permite el canon 212.2 del Código de Derecho Canónico, que expresa que los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Dios les pedirá cuentas a sus pastores por sus silencios y connivencias,
por no defender al rebaño cuando el lobo hace estragos en la grey. Llegará un momento, y no les falta mucho tiempo, en que tengan que elegir entre Cristo y Francisco, o el cardenal Bergoglio. Con toda caridad, les animamos a que defiendan la doctrina de Cristo usquem sanguinem. Cuiden ustedes, por favor, de no caer en lo que advertía el padre Melchor Cano. Aquellos que, ciega e indiscriminadamente, defienden todas y cada una de las decisiones del Supremo Pontífice son los que más están haciendo por socavar la autoridad de la Santa Sede. Destruyen en lugar de fortalecer sus cimientos. Padre Melchor Cano, teólogo del Concilio de Trento. Hasta aquí la vigorosa carta de defensa de Como vara de almendro, que nos llena de ánimo y gratitud para continuar en la enorme lucha de defensa de la Iglesia. A nuestros hermanos enviamos un abrazo fraterno y de solidaridad ante los recientes hechos en que el terrorismo islámico pretende atacar la sociedad cristiana. Invasión islámica promovida desde el mismísimo Vaticano, y quien lo creyera, en cabeza del propio Francisco. Así como esta comunicación, también nos han llegado miles y miles de mensajes de apoyo de todo el mundo, por diferentes medios y redes sociales, como WhatsApp, Facebook, YouTube, email y medios físicos. La imposibilidad de referirnos a todos aquí hace que solo citemos algunos. No significa que no los valoremos todos y no los hayamos leído. Por este medio les queremos agradecer en Cristo Jesús su magnífica solidaridad y sus oraciones de apoyo en esta injusta y muy ilógica persecución a la que nos ha querido someter por parte de quienes nos quieren excomulgar sin autoridad alguna, porque ellos ya están excomulgados. Excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Fin, parte 1. Excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Parte 2. Comentarios de algunos teleamigos. Mauricio Santoyo Campos dice: todo mi apoyo al doctor Galat. La conferencia episcopal solo veta pero no es capaz de refutar lo que ustedes aquí muestran con claridad. Anoche el padre en la homilía decía: conozcamos la escritura y el catecismo de la Iglesia Católica y estaremos tranquilos. Aquí ustedes hacen eso, y por eso me apoyo y oración. Adelante, doctor Galat. Luis Monroy dice: el apoyo y solidaridad a mis hermanos en la fe, teleamiga, el doctor Galat y su magnífico equipo de laicos perseguidos por ser fieles a la fe cristiana católica. Mi tristeza, extrañeza y repudio muy grandes a la Conferencia Episcopal Colombiana, que adora a los hombres y no a su único Dios, Jesucristo, que escandaliza a los católicos del mundo con su deplorable amenaza y persecución con excomunión a los hijos de Dios. Yo soy el que soy. Llegará el día en que Jesucristo les dirá incluso a ustedes, obispos: apartados de mí, hacedores de maldad, y serán quemados como la cizaña. No hagan daño a los hijos más pequeños de Jesucristo. Mis oraciones para Teleamiga y todo su equipo. Nada les turbe, nada les espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Saludos desde Bolivia,
mis amados hermanos cristianos católicos de Tel Amiga. Catholic Forever dice: ustedes son unos verdaderos discípulos de Dios. Han hecho lo que muchos no hacemos, decir la verdad sin tapujos. Ánimo, Cristo está con ustedes, y pido a todos los que verdaderamente decimos amar y seguir a Cristo, orar y pedir al cielo por estos hermanos que le están poniendo el pecho al mundo por Cristo, haciendo lo que otros no hacemos, ni los sacerdotes, ni obispos, ni religiosos. Obedecer primero a Dios que a los hombres. Sonia Castroni nos dice: Teleamiga, querido doctor Galat y equipo, Dios los bendiga y el Espíritu Santo continúe guiando sus corazones, palabras y acciones. Hace algunos años, a raíz de mi proceso de conversión y estando en la búsqueda de orientación y guía, me topé con sus videos y desde entonces los sigo fielmente cada miércoles. Han sido de gran ayuda para mí y muy especialmente a la luz de estos tiempos de tanta confusión y apostasía. Gracias por tan noble valor y tengan mucha fuerza y fe. La Santísima Virgen los cubra con su manto. Guillermo Chavarría: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Orwell. Ángela María Porras escribe: respetado señor Galat, quiero expresarle mi sentido de solidaridad y reiterarle mis felicitaciones por tan magnífica labor, al proporcionar tanta información necesaria a la humanidad enceguecida del Espíritu de Dios. Como digno representante elegido de Dios, se le presentan difíciles situaciones, y como tal las sabe enfrentar. Yo por mi parte, le pido a Dios para que lo siga fortaleciendo y llenando de sabiduría. Le recuerdo el pasaje donde Jesús dice: pero antes es necesario que se anuncie la buena noticia a todos los pueblos. Cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir. Digan lo que Dios les sugiera en ese momento, pues no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Marcos 13, 10-11. A Dios no se le sigue porque alguien que me habla de Él usa zapatos de color negro en vez de rojos, o porque me habla de fútbol, o porque dice las cosas que yo quiero escuchar. Es muy diciente para quien quiere ver, porque por los frutos los reconoceréis, como también lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga con afecto. Y sigue Ángela María Porras: aunque en varias ocasiones usted ha pedido que se demuestre con Biblia si usted está equivocado, esta respuesta no ha llegado por parte de la Conferencia Episcopal. No crea, doctor Galat, que ese rechazo, sin dar pruebas bíblicas, pasa desapercibido para las personas. Son muchos quienes hoy se cuestionan al respecto gracias a sus valerosos pronunciamientos. Y debido a que usted es una figura pública, seguirá haciendo mucho bien al recordarle a las personas que la verdad indiscutible está en la Biblia. Y que al ser el libro sagrado de la Iglesia Católica, todos y cada uno de los católicos deberían no solo leer, sino estudiar detenidamente la palabra de Dios, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Estoy segura que el conocimiento exacto de la Biblia es lo que nos puede dar vida eterna. Y Damián Galerón afirma: soy español, soy historiador y también tengo una licenciatura en teología. Estudié en el Angelicum de Roma y posteriormente me especialicé en escatología bíblica. Pues bien, con base en estos datos, tengo que afirmar que hasta el presente y los programas emitidos desde un año para acá, no he encontrado ningún error teológico en sus exposiciones. No acabo de comprender la lucha de la jerarquía eclesiástica colombiana contra usted, en cuanto que teológicamente no se le puede reprobar a usted de alteración doctrinal en sus exposiciones. Pienso si todo esto no puede responder a cuestiones personales, pero doctrinales de ninguna manera, salvo que la formación doctrinal de la jerarquía eclesiástica colombiana deje tanto que desear que ninguno pueda seguirle intelectualmente. En ese caso, la acusación contra su programa, atribuyéndole una serie de errores doctrinales, respondería más bien a la enorme ignorancia doctrinal de la jerarquía eclesiástica respecto a lo que dice el magisterio de la Iglesia. El telamigo Agustín Celis nos recuerda que en 1979 la Santísima Virgen le anunció al padre Gobi que el signo de la purificación sería la persecución adelantada, quien no creyera por la propia Iglesia. De este mensaje del amigo Celis
citamos estas palabras de la Santísima Virgen María. La Iglesia es perseguida también en su interior, sobre todo por aquellos hijos suyos que han llegado a un compromiso con su adversario. Este ha logrado seducir a algunos de sus mismos pastores. También entre ellos existen los que colaboran a sabiendas en este designio de interior y escondida persecución de mi Iglesia. Ninguna prueba contribuirá tanto a la completa renovación de la Iglesia como esta de su persecución interior. De hecho, de este sufrimiento saldrá más pura, más humilde, más iluminada, más fuerte. Vosotros debéis disponeros a sufrir tanto más cuanto más se acerque el momento conclusivo de la purificación. Por eso he querido prepararos un refugio seguro, mi Inmaculado Corazón. Maritza Pastor hace esta valiente declaración. Yo, Maritza, sigo a Cristo. Nunca he seguido a hombres, por eso los apoyo y agradeceré, mientras vida tenga, el haber podido recibir de ustedes, queridos todos, toda la claridad sobre estas situaciones y engaños a los que quieren someternos. Gracias de manera especial al Dr. José Galat, por lo que estará siempre en mis oraciones. Lo sigo a través de Telamiga desde República Dominicana. No importa si somos excomulgados por esa iglesia que ahora se han inventado. Siempre permaneceremos en nuestra verdadera Iglesia Católica, la que fundó nuestro amado Jesús, y de esa nunca nos sacarán. Viva Cristo Rey y su Madre, la Santísima Virgen María. En efecto, quien está impuro, mal puede calificar de impurezas a otros, porque al mismo tiempo no pueden condenar una supuesta herejía quienes son realmente herejes. No pueden señalar los cismáticos a otros, quienes ya salieron primero de la Iglesia por sostener precisamente sus falsos principios contra las verdades de fe. Algunos jerarcas apóstatas no pueden señalar y juzgar de apostasía a los que permanecemos en la fe y la defendemos. Su deber es reconocer sus propias culpas antes de querer aplicar las mismas a otros que son inocentes. De lo contrario incurren en una monstruosa duplicidad, de la cual tendrán que dar cuentas a Dios. Queridos teleamigos de Colombia, México, España, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Panamá, Kenia, Italia, Francia, Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Bolivia, Australia, Costa Rica, Portugal, Polonia, Rusia, el Vaticano y otros países más de Europa, Asia y África. Queridos colegas que de varias maneras han manifestado su amistad y unidad en la fe, estoy inmensamente agradecido con todos ustedes por su solidaridad y apoyo en esta coyuntura, en que los enemigos de Dios y de la Iglesia han querido silenciar nuestra voz, que no desmayará en gritar la fe auténtica de Jesucristo y en promover el magisterio tradicional de la Iglesia. Defender a Cristo y lo de Cristo es un honor, y no importa el costo, porque Él es la verdad y la vida. Con Cristo y con María, al final, no tenemos nada que perder y todo que ganar. Adelante pues, amigos míos, sin desmayar y sin rendirse, que la victoria es de quienes se mantengan fieles hasta el final. Si la Madre Angélica, fundadora de EWTN, viviera. Respuesta a comentarios del Padre Pedro Núñez, conductor del programa Conozca Primero su Fe Católica de EWTN, a José Galat, emitidos el pasado 11 de agosto de 2017. Qué pena, señor Galat, que usted esté confundiendo a tanta gente que está buscando la verdad. Qué pena que usted utilice ese medio que Dios ha puesto a su disposición para dividir al pueblo colombiano y más allá todavía. Qué pena, qué triste. Yo realmente tengo un dolor en mi corazón bastante profundo. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que tenemos un Papa latinoamericano. Y yo creo que es el Papa que la comunidad latinoamericana ha criticado más. Particularmente los medios de comunicación. Particularmente Teleamiga, que ha desacreditado o tratado de desacreditar a su santidad, el Papa Francisco, en la forma en que ha podido,
a veces con medias verdades y a veces con mentiras completas. De que han habido cosas que el Papa ha dicho que realmente ha asombrado a la gente sin lugar a dudas. Pero el Papa lo que está tratando de hacer es de hacernos comprender la realidad del Evangelio. Desafortunadamente, el Papa Francisco es un hombre de pueblo. Y cuando él habla en una forma de pueblo, una forma sencilla. Y muchas veces ha sido malinterpretado, inconscientemente tal vez, muchas veces a través de los medios de comunicación, conscientemente, para buscar el sensacionalismo, para buscar la prensa amarilla, el alboroto, el chisme, para que la gente compre sus periódicos o vean sus canales de televisión o escuchen la radio en que se presentan este tipo de noticias. ¿Cómo conocer la verdad? Primero que todo, yo creo que es importante que vayamos a los medios de comunicación de la Iglesia, tanto del Vaticano como medios de comunicación como así prensa, por ejemplo. Que podamos informarnos de lo que realmente el Papa está diciendo y por qué lo está diciendo. Yo creo que es importante también que dejemos de hacer tanto caso a las noticias sensacionalistas que buscan la manera de distorsionar la verdadera información para que tengan ellos más audiencia. Qué pena, qué lástima. ¿Dónde está la iglesia verdadera de Jesús? ¿Dónde está el Papa? A quien Jesús, a través de su Espíritu Santo, escoge para que sea su vicario, es decir, su asistente, pastor visible de la iglesia de Jesús, el pastor, el buen pastor, el pastor por excelencia de la iglesia, tanto de la pasada como de la presente, como la que ha de venir. Qué pena, qué dolor. Si la Madre Angélica, fundadora del canal de televisión EWTN, aún estuviera con nosotros. Si ella, que fue tan recta y nunca permitió que apóstatas o negadores de la fe católica utilizaran a su canal EWTN, qué pena, que desde la tumba tenga que oír a personas como Alejandro Bermúdez o al padre Pedro Núñez, atacando a José Galat y a Telamiga Internacional por defender la fe auténtica de la Iglesia, y no a los heresiarcas que la atacan, o que se silencian ante los ataques de que es objeto la Iglesia, por parte del falso pontífice Francisco. Yo tengo en mi corazón un dolor bastante profundo, y se lo confío a la Madre Angélica, a la que considero una santa, por la profanación que hacen algunos de su canal de televisión EWTN. Profanación que consiste en atacar a los que defendemos la fe de la Iglesia, de los que la menoscaban directamente, o por lo menos de los que se silencian ante el menoscabo que hacen de ella. Jerarcas que por oficio deberían luchar para mantener intacta las verdades en que debemos creer, y en cambio prefieren refugiarse en el silencio cobarde y cómplice. Nosotros no podemos defender a un papa por el solo hecho de ser latinoamericano, como lo pide el padre Pedro Núñez. Eso es poner el nacionalismo por encima de la fe, y equivale a la herejía de darle prelación al supuesto pontífice de nuestro continente y a su falsa doctrina sobre nadie menos que el propio Cristo y su verdadera doctrina, y nosotros no podemos hacer eso. Así el padre Núñez parece decirnos que debemos dar la primera primacía al pontífice herético sobre el propio Dios, que las opiniones personales de Bergoglio valen más que la palabra de Dios, consignadas en la Biblia y también en la enseñanza tradicional del magisterio petrino. Ciertamente Francisco es latinoamericano, más aún, nació en Buenos Aires, Argentina. Pero como mostramos en nuestro programa anterior llamado El pasado herético de Bergoglio es el presente de Francisco, los propios argentinos, que conocieron muy bien los decires y las actuaciones del obispo, luego cardenal Jorge Bergoglio, antes de ser nombrado papa, son quienes nos han prendido las alarmas. Nos dijeron con toda la razón: ustedes no saben la calidad de personaje que hemos tenido que soportar aquí como arzobispo de Buenos Aires, cometiendo toda clase de inimaginables atropellos contra la fe y la moral de la Iglesia. Pues bien, a este latinoamericano que ha puesto en el suelo la fe de la Iglesia es a quien pretende el padre Núñez que defendamos a capa y espada. No, padrecito, usted está equivocado. Primero está Cristo, antes que el falso vicario Bergoglio o regionalismos absurdos.
Nos acusa el padre Núñez de usar verdades a medias y a veces mentiras completas en nuestras críticas al falso Papa Bergoglio. Como siempre, nuestros enemigos no señalan en concreto cuáles son las mentiras y medias verdades en que supuestamente hemos incurrido para rechazar las insensateces de Bergoglio. En cambio yo sí reto al padre Núñez a que diga si cualquiera de las siguientes sinrazones de Bergoglio pueden ser tragadas sin más por los fieles católicos. Que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, es una injusticia, un cáncer y un pecado. Que los adúlteros no arrepentidos, según el criterio local, pueden recibir tranquilamente la comunión, puesto que solamente viven en estado irregular y no en pecado mortal. Que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Que no existe un Dios católico. Que se puede encontrar a Dios en cualquier religión del amplio abanico existente. Que Jesús no multiplicó los panes y los peces, sino que enseñó a sus discípulos a compartir. Que lo que el mundo necesita hoy en día es una conversión ecológica. Que las almas de los pecadores no arrepentidos se aniquilan al morir, pero no sufren el infierno. Que Martín Lutero, el gran heresiarca, quien rasgó la unidad de la Iglesia e inició la reforma protestante, es un verdadero testigo del Evangelio y es digno de alabanza. Y que la Iglesia Católica debe celebrar los 500 años de su pecado mayor al lado de sus hijos los luteranos. Que no se puede juzgar el homosexualismo ni pedir la conversión de los gays y las lesbianas. Que no se le pueden pedir gracias baratas a la hoy llamada Santita María, y un enorme etcétera. Hemos dado una breve lista, que es muchísimo más larga. Son asuntos que dejan perplejos a los fieles y que no acabamos de entender cómo un papa enseña lo contrario a lo que está contenido en el Evangelio y en el magisterio tradicional de la Iglesia. Si el padre Núñez, nuestro gratuito crítico, adulador del supuesto pontífice Bergoglio y del oficialismo católico, no da respuesta satisfactoria a la opinión pública, como es su deber, a la lista que por vía de ejemplo le hemos presentado, está sencillamente calumniando al canal Telamiga Internacional y a José Galat. Con ello, además, estaría despistando al rebaño de Cristo. Pero él como sacerdote está obligado a decir la verdad. Lo insto también a que señale cuáles son las medias verdades o las mentiras completas que decimos al denunciar algunas de las insensateces de Francisco. El padre Pedro Núñez debe refutar una por una la lista presentada atrás. Si no lo hace, repetimos, es un calumniador nuestro, pero ante todo sería un falso profeta, un pastor insensato y sobre todo un cómplice de la apostasía que se ha tomado la Iglesia. Esperamos su completa respuesta. Si no lo hace, de él con tristeza se podría decir: qué pena, qué dolor, pero un pastor convertido en cómplice del lobo depredador. Qué pena, qué gran dolor, el de la Madre Angélica. Ella, pobrecita, debe estarse revolviendo en su tumba al ver que clérigos como el padre Núñez y laicos despistados y despistadores y de gran ignorancia y superficialidad como Alejandro Bermúdez despotrican contra José Galat y Telamiga Internacional, pero sobre todo traicionan la fidelidad que las ovejas deben a la Iglesia y abandonan las enseñanzas de Cristo. El padre Núñez, al defender la lista de decires erróneos de Francisco, defiende lo indefensable, argumentando que en tiempos del Señor la gente rechazaba sus enseñanzas porque eran contrarias a los errores en que estaban viviendo. Y con ello lo que nos quiere decir es que con Francisco ocurre lo mismo. Y no es verdad, porque ahora se trata de todo lo contrario, de cómo muchos teólogos, obispos y cardenales, y hasta el propio Bergoglio, rechazan las enseñanzas de Cristo que durante 20 siglos nos ha impartido la Iglesia, por otras nuevas que tratan de conciliarse con las costumbres podridas del mundo actual, como el aborto, la eutanasia, las relaciones sexuales sin matrimonio, o peor, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y hasta el matrimonio entre ellos y la recepción de la Eucaristía en estado de pecado mortal, etc. El padre Núñez, para sorpresa nuestra y de muchos, aparece como un experto en sofismas,
porque pretende invertir los papeles que actualmente están cumpliendo muchos jerarcas con sus errores en materia de fe y moral, al decir que las ovejas del rebaño somos culpables de no querer oírlos, por no querer saber lo que ellos dicen. Pero no, padre Núñez, los que se niegan a ver y oír lo que dijo Cristo y lo tergiversan monstruosamente son no las ovejas del rebaño, sino los pastores que debieran orientarnos en la verdad, entre los cuales está usted mismo. Según los sofismas del padre Núñez, somos culpables nosotros por no querer entender que la Iglesia se adapte a las costumbres podridas del mundo y no al contrario, que el mundo se adapte a las enseñanzas de Cristo. Pero es que no podemos olvidar que lo correcto es lo contrario, pues como nos lo dice el apóstol Santiago en 4:4, corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La Madre Angélica, mujer de sentido común y de gran fidelidad a Cristo, si viviera, jamás aceptaría este sofístico cambio de prioridades. El padre Núñez afirma que cuando señalamos las insensateces del pontífice argentino estamos haciendo amarillismo periodístico y no respetamos que Francisco es un hombre del pueblo que habla en el lenguaje del pueblo. Olvida usted, padre Núñez, que un papa debe hablar como papa y no hacer populismo en las cuestiones de fe. Díganos usted, por ejemplo, si eso de que todo el mundo se salva porque dizque la lógica del evangelio es que nadie se condene, cumpla o no cumpla con los mandamientos, es una verdad que hay que aceptarle a Francisco, cuando por el contrario la palabra de Dios nos dice que la lógica del evangelio es separar el trigo de la cizaña y destinar esta última al fuego. Confróntese Mateo 13, 24, 52. O lo que enseña San Mateo en 13, 47, 50. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y el rechazo de los impíos, de los que mueren sin penitencia y por lo mismo se van al infierno, no es fundamentalismo evangélico ni falta de caridad. Es respeto a una autoelección que han hecho los mismos que se condenan. Y díganos a todos también, padre Núñez, si esta monstruosa novedad del Evangelio enseñada por Bergoglio es una simple forma campechana que él tiene de hablar. No, padre Núñez, usted como muchos otros aduladores del pontífice argentino pretende tapar el sol con las manos y dejar que el rebaño adulado por estas falsas enseñanzas se entregue a la corrupción y a la oscuridad y así pierda la vida eterna. Qué pena, padre, verlo a usted desmovilizando y desorientando al rebaño. O díganos usted, padre Pedro, a nosotros y a toda su teleaudiencia de EWTN, si llegado el caso, y pronto va a llegar, en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, Jesús le ha autorizado a usted o a cualquier otro dar la comunión sacrílegamente a pecadores no arrepentidos, en aras de una falsa misericordia. Responda públicamente, pastor, a los fieles que le siguen, si usted daría sacrílegamente la Sagrada Comunión o aprobaría que se diese, como ya se viene presentando en Alemania, Bélgica, Filipinas, Argentina, Italia o Malta, a una pareja de divorciados vueltos a casar, que no arrepentidos de su pecado de adulterio pretenden haber lavado sus vestiduras manteniéndose en su pecado de adulterio. Este sacrilegio lo autoriza Francisco ya, y usted, por ignorancia o complicidad con él, no puede seguir engañando a su rebaño, diciéndole que esto no es verdad. No les mienta, sacerdote, ni traicione su encargo ante Dios, que su fama y aprobación humana serán nada cuando se halle en su juicio ante Dios, donde persista en confundir a las almas que debe proteger. Esgrime en repetidas ocasiones el conocido presbítero de EWTN y predicador de fama internacional que calumniamos al Papa, dizque para aumentar la audiencia y nuestros ingresos en el canal Teleamiga. Nada más alejado de la realidad que esta otra calumniosa suposición del padre Núñez. Dios es testigo de nuestra absoluta sinceridad y recta intención. Él, como ninguno otro, sabe que lo único que nos mueve en esta penosa labor en que estamos empeñados es el celo por la salvación de las almas.
asimismo como nos lo dice el Salmo 69, 10. Porque el celo de tu casa me devora. El padre Núñez, que tiene por nombre Pedro, parece no hacer homenaje a su santo patrono, porque ante el silencio cobarde y cómplice de los pastores, si nosotros calláramos, aún las piedras gritarían la verdad y se convertirían en verdaderos Pedros que defienden la fe. Algunos de nosotros laicos somos ahora esas piedras que gritan ante el silencio de los pastores, que aunque se llamen Pedro, callan y se convierten en perros mudos, como lo dice Isaías 56:10. Sus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar, desvarían acostados, les gusta dormitar. Nosotros somos a mucho honor, pero para gloria del Señor, esos cancerberos que laten, en reemplazo de los que permanecen mudos, entregando así en las garras del lobo a su propio rebaño. Qué pena que debamos ladrar en reemplazo de usted. Y qué dolor, Padre, cuando descubra su gran error y deba dar cuentas al cielo por no haber ladrado cuando estaba obligado a hacerlo. No es para aumentar nuestro rating, sino por lealtad al Señor y amor a nuestros hermanos que estamos actuando como actuamos. La Iglesia de Jesucristo es, en efecto, la Iglesia que dirige el Papa, pero un Papa auténtico, elegido verdaderamente por el Espíritu Santo, no por una mafia de cardenales corrompidos, politiqueros e indignos. No pues un Papa ficticio, uno que llega al poder luego de que sus electores han conseguido antes, con amenazas de muerte, la renuncia inválida del verdadero pontífice existente. Amenazas de muerte supercomprobadas, entre otros hasta por la palabra del probo cardenal colombiano Darío Castrillón. Dios no se equivoca, pero los complotados contra el Papa legítimo, Benedicto XVI, no solo se equivocaron, sino que cometieron el crimen canónico de amenazarlo de muerte y lo mantienen neutralizado con las mismas amenazas que lo obligan a él a aparentar una amistad inexistente con el usurpador. Así que la supuesta armonía entre Benedicto XVI y Francisco no tiene fundamento y es una simple situación de conformidad aparente entre el amenazado de muerte y sus injustos amenazadores. El padre Núñez dice que entre los papas malos que ha tenido la Iglesia jamás ha habido un hereje, pero esto descontando casos como el del Papa Liberio, que en última se arrepintió de su herejía arriana. El hecho es que, hoy, finalmente, sí tenemos un supuesto papa que es herético. Y por más señas, es el descrito en el capítulo 13, 11 y siguientes del Apocalipsis, como la segunda bestia que surge de tierra firme, a diferencia de la primera que surge del mar, para pavimentarle el camino al anticristo. Ciegos están sacerdotes como el padre Núñez, y sordos también jerarcas como los que defiende, cuando se niegan a ver las realidades tal como son, y se atreven a criticar a quienes, por favor divino, vemos con claridad los siniestros acontecimientos que están sucediéndose ante nuestros propios ojos y los denunciamos para alertar a las confiadas ovejas del rebaño, en reemplazo de quienes deberían hacerlo. Dice con razón el padre Núñez que cuando el Papa habla, se entiende, al Papa auténtico no puede ir en contra de la doctrina y la moral de la Iglesia. Pero entonces una vez más volvemos a la lista anterior. ¿Por qué cuando Bergoglio enseña tantas insensateces, el padre Núñez, quien enseña primero a conocer la fe católica en sus programas, no saca la consecuencia lógica y lo denuncia como un falso profeta? ¿Por qué la inexplicable insistencia del sacerdote Núñez y de otros como él en no querer ver las herejías y las insensateces que a diario dice Francisco? ¿Acaso se puede negar que quien enseña falsedades y las enseña a diario y de continuo no es un falso? ¿Acaso puede una persona como el padre Núñez pretender dirigir al rebaño con emociones y no con razones? Es cierto que a lo largo de la historia todos los papas han sido escogidos por Cristo y por el Espíritu Santo, pero no es menos cierto que al final de los últimos tiempos, y estamos en este tiempo conclusivo, la palabra del Señor lo decreta, no nosotros, anuncia la venida de un falso profeta, que en últimas le viene a hacer el juego al anticristo y le sirve de lacayo. Entonces, en la hipótesis de que se siguiera pensando que Francisco es el Papa auténtico, no puede negarse que es un hereje. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer es,
¿Dios se contradice al elegir un hereje? Evidentemente Dios no elige herejes para que rijan su iglesia, y normalmente no lo ha hecho en los 20 siglos de su vida pasada. Entonces insistimos de nuevo en nuestra pregunta, y solo podemos encontrar una respuesta a ella, como caso excepcionalísimo de excepción, la analogía de Francisco con Judas. También Cristo escogió al traidor Judas, como lo enseña San Marcos 3:16 a 19. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Bien a sabiendas que lo traicionaría, es un hecho que Jesucristo eligió a Judas, y si Francisco fue elegido por Jesús, esto no le quita que ahora repita el gesto abominable del traidor, para vender a la iglesia y entregársela al anticristo. Naturalmente no a la verdadera iglesia, no a la remanente, sino al cascarón de ella y a la apariencia de ésta, así sea la gran mayoría. Respecto a la elección de Francisco, caben dos hipótesis. 1. O no fue elegido divinamente por el Espíritu Santo, según la cínica confesión del cardenal Gottfried Daniels. O 2. Fue escogido por Jesús, pero dadas las ostensibles enseñanzas falsas y contrarias a la fe, habría que considerar que sí fue elegido divinamente, pero en la misma forma en que Jesús eligió a Judas, y también por tanto en la misma manera en que el apóstol traidor fue manejado por el demonio. En esa misma forma, Bergoglio es manipulado por el enemigo de Cristo. A los que no quieren aceptar las manifiestas herejías de Bergoglio, y esto en la hipótesis que hemos elegido, el único papa hereje y que permanece en la herejía es Francisco. Porque así como fue al principio, así será al final. Si al principio inició la redención con un traidor, terminará con otro traidor similar al final. Si al comienzo se requirió la felonía de Judas, así ahora la iglesia necesitará de otra igual, para ser entregada al enemigo de Cristo. Es decir, si antes Cristo, cabeza de la iglesia, sufrió personalmente la traición y con ella su pasión, de igual manera en nuestro tiempo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, tendrá que padecer la traición del nuevo Judas y su propia pasión. Entonces es menester optar, o por Benedicto o por Bergoglio. Pero si se opta por este último, hay que considerar de nuevo dos cosas distintas. O Francisco fue elegido anticanónicamente y es un simple usurpador impuesto por una mafia corrupta de cardenales, o fue escogido por Cristo, pero en este último caso en la misma forma en que lo fue Judas el traidor, a quien Jesús le respetó su libertad. Cierto es que Cristo escoge a Pedro, pero no menos cierto es que Cristo le dice que debe confirmar a sus hermanos en la fe. Lucas 22:32. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Óigase bien, en la fe, pero Bergoglio, con sus enseñanzas contrarias a esa fe, parece estarlos confirmando en la herejía y en la apostasía. ¿Eso no lo quiere ver el padre Núñez y los que erradamente piensan como él? ¡Qué pena, qué dolor! Que el canal hecho con tanto mérito y esfuerzo por la Madre Angélica, ya fallecida, que fue una defensora a ultranza de la fe y que no permitió que los herejes profanaran su medio de comunicación, ahora en la boca de los Núñez y los Bermúdez sirva de portaestandarte de las inepcias contra la fe y de trinchera comunicativa a la apostasía y a la herejía. Ya que me ha acusado injustamente, desde aquí emplazo e insto a que el padre Pedro Núñez de EWTN, con Biblia Católica y Catecismo en mano, vea siquiera 3 de nuestros programas que traten el tema de Francisco, y lo reto a que demuestre nuestros errores. Repito una vez más, de no hacerlo será un simple calumniador, además de un temerario. Padre Núñez, la gente y yo quedamos a la espera de su respuesta de pastor. No olvide, padre Pedro Núñez, que hoy un católico debe obrar de modo políticamente incorrecto. Que yo no olvido que usted viene obrando de modo contrario a esta obligación. Qué pena, qué dolor debe estar sintiendo por todo esto Cristo nuestro Señor. José Galat. Oremos intensamente por Colombia, ante la proximidad de la visita de Francisco. Ofrezcamos rosarios, novenas, ayunos, sacrificios y oración,
porque nuestra nación sea bendecida y preservada del mal. Oremos por nuestros prelados, incluso por los más ciegos, por aquellos que injustamente quieren inculpar a otros que sí ven de su ceguera. Que el buen Dios de las misericordias tenga misericordia de ellos y les permita el milagro de ver lo que no quieren ver y de oír lo que no quieren oír, para que a buen tiempo cambien de opinión y no se pierdan. O peor aún, para que no caigan al estanque de azufre ardiente, donde por toda la eternidad irán en compañía de la bestia y del falso profeta, y todos quienes le han dado la espalda a Jesucristo y a su sana doctrina. Excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Fin. Continuamos con un café con Galat después de haber tenido la oportunidad de ver estos videos documentales. Nuestro tema de hoy es excomulgados no pueden excomulgar a nadie. Doctor José. Gracias. ¿Ha habido comunicaciones? Señor, Claudia? muchas comunicaciones durante este tiempo en que estuvimos concentrados en los videos, pero quisiera leerle una particularmente que nos escriben desde Palma de Mallorca a nuestra línea de WhatsApp 320-859-8733. Nos dicen desde Palma de Mallorca, España: un saludo fraterno y un fuerte abrazo. Gracias y bendiciones reciban del cielo para que mantengan firme el propósito de evangelizar, anunciar y denunciar lo que algunos pastores callan por miedo a perder la comodidad en que viven espiritual y corporalmente. Tenemos también este que nos dice: cordial saludo, viendo hoy el programa, bendiciones para todos. Alabado sea el Señor por este maravilloso programa, por la fe que nos transmiten, por las verdades reveladas, por darnos a conocer la plenitud de la real misericordia de Dios con justicia. Infinitas gracias, doctor Galat. El Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Muy bien. Buenas noches y bendiciones al apreciadísimo doctor José Galat y su equipo de trabajo. Pregunta rápida: he observado a las 2/3 últimas misas que ya no se le entregan el cuerpo ni la sangre al sacerdote durante el ofertorio. El sacerdote los deja a un lado con los demás utensilios. ¿Eso es aceptable o no? ¿Qué? Esa es una de las Pero inquietudes. repetísela despacio. Sí, señor. Despacio. ¿Qué es lo que pregunta? Nos pregunta si es, ay Dios mío, se me perdió en este momento, si es lo que está pasando en la misa, la nueva misa que tenemos en el canal, si es una misa que está aprobada o no. Claro que es una misa auténtica, aprobada. Hay 2 papas que la aprueban. Esa es la supermisa, dijéramos Sí. así. Igual a todas las misas, pero tiene una especialidad en latín además, y tiene un venerable pasado. Y doctor, y quienes hemos asistido a la misa, a estos lugares donde se celebra la misa tridentina, tiene algo muy especial, y es que prácticamente toda la misa es de rodillas, porque se hace con mucha reverencia y con mucha veneración. Ustedes no lo pueden apreciar mucho por el canal, pero realmente es una misa, no es larga, es demasiado corta, pero todo el tiempo hay que estarse arrodillando porque hay una reverencia y una entrega muy, muy grande entre el sacerdote y el altar donde se está celebrando. Exacto. Y ha sido autorizada por los papas, especialmente por Juan Pablo II, ¿qué más? Que es un santo, que es un santo. Y por Benedicto XVI. Sí. Han sido autorizadas. De modo que no tengan escrúpulos y asistan y participen en ella, que con gran devoción sirve porque
tiene suscita una piedad muy grande, mayor y una adoración mayor al Señor. Y que de pronto las 2 o 3 primeras misas se sienten desorientados porque tienen en su mente, en su chip, la misa que tenemos comúnmente. Que también es claro, válida. Valiosísima. Pero la otra es súper válida. Y que la tercera o cuarta Eucaristía ya usted se compenetra y la puede vivir profundamente. Hay más, claro que sí, por supuesto, y agradecemos muchísimo a todas las personas que se comunican con nosotros. Voy a leer uno antes de recibir una llamada que tenemos de Ibagué. Felicitaciones al señor Galat por su programa constructivo para todas las familias del mundo con sed de palabras de Dios. Buenas noches. Y ahora sí recibimos a Iván, que se comunica con nosotros desde Ibagué. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Galat y Bienvenido. los demás integrantes de la mesa de trabajo. La verdad es mi interés darles las gracias por lo menos por 2 cosas tan importantes que ustedes están haciendo por nosotros los católicos. Primero que todo, nos están demostrando la inmensa necesidad que tenemos de conocer el contenido de la Sagrada Biblia, de nuestro precioso catecismo, y justamente alrededor de la Sagrada Biblia es a la cual quiero referirme por un momento, porque en varios de los mensajes que nos han sido dados a través de Luz de María, tanto el Señor Jesús como la Santísima Virgen nos están diciendo permanentemente que nos adentremos en las Sagradas Escrituras. Es decir, eso demuestra la inmensa labor evangelizadora que ustedes están haciendo por nosotros. Y como segunda medida, felicitarlos porque definitivamente yo personalmente, como contador público, como abogado que soy, viendo en esos programas la calidad de las argumentaciones y de las pruebas que ustedes nos aportan, es así conforme se tiene que hacer la defensa de la fe, y es justamente a lo mismo a lo cual debemos instar a nuestros preciosos pastores, a los sacerdotes, para que no hagan defensas viscerales o de pronto cerebrales, sino más bien que las hagan con argumentaciones, con pruebas, y afianzándose como ustedes sabiamente lo hacen, en la Escritura, en el magisterio de la Iglesia y en el catecismo. Doctor Galat, muchísimas gracias, Dios lo siga bendiciendo y nos lo conserve por muchísimo tiempo. Muchas gracias, Iván. Ha sido muy estimulante tu mensaje y lo recibimos con agrado y con satisfacción. Tenemos muchos, realmente en este momento 392 chats, así que agradecemos muchísimo a todas las personas que se comunican con nosotros. Como ya nos decía la voz de Alejandro en el video, no podemos realmente leerlos a todos, pero leemos algunos, los recibimos a todos con mucha gratitud. Cordial saludo, cuenta con nosotros, doctor Galat, nuestras oraciones diarias para usted y para todo su equipo de trabajo y para sus respectivas familias. Dios los bendiga, sigan adelante en el nombre del Señor y nuestra amada Santísima Virgencita María. Muchas gracias, pero yo creo que no le queremos quitarle el tiempo a nuestro invitado. A ver, Cristian, tienes la palabra. Doctor, muchas gracias. Mire, en primera medida, pues ya que hoy el video ha mencionado a la Madre Angélica, sería ingrato de mi parte y de muchos pasar por alto un rendido homenaje a esta mujer que fue apóstol de la fe, que dio ejemplo, primero, de fidelidad a la doctrina, pero segundo, además, una mujer que materializaba los sueños de la Iglesia, como por ejemplo tener pues un canal de televisión con distintas innovaciones, además, como muy al estilo de lo que pretendía enseñar Juan Pablo II, responder a las necesidades de los tiempos. Y es que responder a las necesidades de los tiempos no es adaptar la Iglesia al mundo, como a veces se malinterpreta, sino por ejemplo eso, haber generado un canal de televisión para que la fe llegara a millones de personas y en millones de idiomas. Y esto lo digo porque precisamente el pasado 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen María, se cumplió un nuevo aniversario de la fundación del canal de la Madre Angélica, que ella, estoy seguro, está en los cielos, la Madre Angélica. ¿Y por qué hoy digo que fue una mujer pues fiel a la doctrina? Miren, ella inició, digamos que su programa oficialmente, su canal oficialmente en el año 1981, pero ya desde la década de los 60, finales de los 60, grababa y distribuía audios sobre diálogos espirituales. Primero tenía un programa de radio en el año 1971
iba a algunas emisoras y transmitía un programa de radio. Pero para el año 1978, en una cadena de televisión prestado, es decir, iba a un canal de televisión a que le prestaran media hora de transmisión, ella presentaba un programa que se llamaba Nuestra Ermita. Y se enteró de que en ese canal de televisión, cualquiera, no tengo el nombre a la mano, iban a transmitir o a generar un nuevo programa que iba en contra de la fe, que era inmoral. Y ella dijo, yo no puedo caer en incoherencia y transmitir mi programa llamado Nuestra Ermita, ¿cierto? En un programa, en un canal de televisión en donde van a transmitir cosas en contra de la fe y cosas inmorales. Entonces se fue para donde el administrador de la televisora. Y pues óiganme, ella fue y le dijo, lo confrontó, le protestó y él ignoró las reclamaciones que le hizo. Entonces ella le dijo, si usted no me pone cuidado y si usted no quita ese programa inmoral que va a transmitir, pues yo me voy para otro lado a hacer mis grabaciones. Y le dice el administrador del canal, hermana, si usted se va de esta estación de televisión, usted va a quedar por fuera de los medios de comunicación. La amenazó, la retó, la desafió, pues al otro día ella se fue de esa estación de televisión y fundó el canal EWTN, pues que hoy es un canal que llega a más de 260 millones de hogares en más de 148 países, que yo creo que gracias al canal EWTN la fe ha llegado a muchos hogares y muchas personas se han podido formar. Hoy esto me hace reflexionar, primero pues tenía que hacer este homenaje a la Madre Angélica, recordar esta anécdota de ella porque esto demuestra que Cristo premia la fidelidad. Ella no quiso prestarse para cosas que de pronto no estaba de acuerdo en cierta televisora y a cambio el Señor le regaló un canal de televisión como el que hoy conocemos. Y esto me hace pensar precisamente en otra frase del Evangelio muy reconocida además porque es palabras del apóstol Santiago, en donde dice que hacernos amigos del mundo puede implicar hacernos enemigos de Dios. En el video estaba la frase. Entonces, en el video no lo decían. Ajá. Inclusive a cambio de la enemistad del mundo, por ser fieles a Dios, Dios premia esa fidelidad. Dios premia esa fidelidad. Y pienso que hoy ante tantos desafíos de la fe, en donde muchos callan por temor, donde muchos digamos que no defienden su fe con radicalidad, vuelvo y digo por temores, de pronto por ganar la amistad con el mundo, pues es momento de reflexionar y decir, ¿de qué serviría ganar el mundo entero si perdemos pues, la amistad con Dios? Mejor sería tener la amistad con Dios, el premio del Señor, que es para la vida eterna. Esta es como, digamos, la primera inspiración que me trae hoy, pues este tema de hoy. Pero creo que deberías ahondar un poquito más. La Madre Angélica era un ejemplo de ortodoxia, sí, de perfecta unión y de perfecta comunión con las doctrinas de la Iglesia. Entonces, ¿cómo es que los Bergoglios, representados en el Padre Núñez y en los Bermúdez, cómo es que ellos están defendiendo las herejías o se callan ante ellas? Eso no lo hubiera hecho jamás la Madre Angélica. Por eso decimos en el video que debe estarse revolviendo en su tumba. Sí. Pero está en el cielo, ¿no? Estamos seguros no, de que ella está en el cielo porque era una santa. Es y un muy decir. ortodoxa y muy defensora de la verdadera doctrina de la Iglesia, doctrina de Cristo. Hay una llamada. Sí, señor, tenemos llamada de Manizales. Le damos bienvenida a Luz Dari. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de escucharla. Adelante. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo quería saber si un diácono permanente casado puede ayudar a elevarlo. El padre eleva la hostia para consagrarla y él eleva el copón, el cáliz. Él puede hacer eso. Pues sí, tengo muchas inquietudes porque la gente, a pesar de que son canales católicos y una radiodifusora muy conocida también, me da mucho pesar de que estén en contra de Teleamiga y estén diciendo que no podemos escuchar su programa. Los felicito, estoy con ustedes, estoy orando mucho por ustedes y pidiéndole mucho al Señor por el Papa para que pues aclare todas las cosas que está diciendo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muy amable, Luz Dari.
Doctor, la Luz Dari nos dice que le preocupa que en Manizales un diácono hace la consagración con el sacerdote, que si es permitido que el diácono coja, digamos, el copón y el sacerdote la hostia y consagren al mismo tiempo. No. Yo creo que no, que eso es irregular. Pero como ya hacen lo que se les da la gana y dicen lo que se les da la gana en contra de la sana doctrina, pues hace muy bien Luz Dari en denunciar esa cosa. Sí, y hay que hacerle claridad a los televidentes, es decir, que el diaconado permanente es un ministerio reconocido por la Iglesia, pero es un ministerio auxiliar al del presbítero. Las manos consagradas por el presbítero son irreemplazables. El diácono permanente apoya al presbítero en la administración de los vasos sagrados, en presentar al Señor en el momento ya de la presentación, ¿cierto? En el momento en que se presenta estando la hostia en la patena y la sangre de Cristo ya en el cáliz, pero el diácono no tiene poder de consagración. No, ni riesgos. Nos dicen que quedan 5 minutos. Que nos quedan 5 minutos, doctor. Entonces le vamos a dar la palabra. Bueno, yo comentaba cuando estábamos en la pausa que qué podríamos nosotros hablar o comentar después de un video tan bien documentado, tan bien argumentado y con una lógica muy bien lograda. Nos lleva a reflexionar, a quedarnos pensativos y a colocarnos en el puesto de estas personas que supuestamente tienen la capacidad y el poder de orientarnos, como el sacerdote, que utiliza también los medios de comunicación para criticar con mucha propiedad a Teleamiga y al doctor Galad. Él nos critica a nosotros porque utilizamos un canal, pero no se coloca en el puesto de que él está utilizando también un canal para lanzar improperios contra el canal y contra el doctor Galad, que realmente lo que está haciendo es defendiendo la fe. Y me agrada muchísimo cuando hay personas muy académicos y cuando hay teólogos y cuando hay sacerdotes que argumentan sus expresiones diciendo: no podemos atacar al doctor Galad porque no le hemos encontrado un solo error teológico. Entonces queda muy claro que muchas de las apreciaciones que se lanzan lo hacen desde el afecto, desde el estar... Vísceras. Sí, pues no lo quise decir así tan rotundo, pero es visceral, por estar congraciados con el Papa, porque pues quieren estar bien con el jefe de la tierra, pero se les olvida que con quienes deben de estar bien es con el jefe del cielo, porque a él fue que le juraron, digámoslo de alguna manera, o se comprometieron a ser fieles hasta la eternidad y a poder guiar al rebaño, y no le juraron fidelidad doctrinal al Papa, sino a Dios. Al Papa le obedecen, pero es lamentable, muy lamentable. Y también es muy alentador al mismo tiempo ver que tantas personas sencillas, personas preparadas, sacerdotes, comunidades religiosas, comunidades de laicos comprometidos, han lanzado una voz de aliento y de solidaridad al canal y al doctor José Galad. Eso nos indica que si hay tantos que están entendiendo, no estamos errados ni estamos en la mentira, porque que tantos estén convencidos de lo que se está diciendo es porque algo hay y algo se transmite en este canal y algo se transmite a través de este programa. De modo, queridos teleamigos, que la invitación que hemos hecho y que se hizo a través del video es oración, ayuno, penitencia, grupos de oración, la Eucaristía. La Eucaristía tiene un poder grandísimo ante los ojos de Dios, entonces unámonos a hacer oración y pidamos para que el Señor nos dé la gracia de permanecer en gracia. Y por otro lado, aprovecho este momentico para recordarles la peregrinación a Tierra Santa. Quienes estén interesados, comunicarse al 315-601-3168.
Recuerden, 315-601-3168 para que nos vamos a Tierra Santa, porque no sabemos si esta sea la última peregrinación que se pueda hacer. Dios les bendiga. Cristian, bueno, tu minuto. Quiero aprovechar este minuto para que todos nos centremos en una reflexión, en un interrogante que el Señor Jesucristo nos hace en el Evangelio de San Lucas 18:8, capítulo 18, versículo 8, donde nos dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Pienso que es un interrogante que puede hacernos sacudir precisamente para despertar y revisar qué tanto hemos permitido que el árbol de la fe crezca, lo hemos abonado o de pronto lo estamos dejando marchitar. ¿Qué puede hacer que el árbol de la fe se marchite? Volvemos a decirlo, entrar en amistad con el mundo, de pronto un mundo pagano, un mundo de placeres, así se acosta a entrar en amistad con Dios. En la medida que el mundo se ha materializado y en que el mundo hace exigencias temporales y terrenales, puede que de pronto seamos desleales a Dios. Y hay algo, los premios del mundo son temporales, son efímeros, un día pasarán y pasan más rápido de lo que nos imaginamos. Pero el premio de Dios es eterno y precisamente debemos preocuparnos por complacer a Dios, no hacernos amigos del mundo, que en realidad que el día que Dios venga a un encuentro nuevamente con nosotros, el Hijo de Dios, pues podamos mostrarle ese árbol de la fe cultivado, abonado, que nos sintamos precisamente orgullosos de sostener una amistad con Dios. Y quiero cerrar con algo, y es que pues aquí hay, probablemente esta transmisión la están viendo muchos teleamigos y teleamigas legendarios del canal de Teleamiga, es decir, que durante muchos años han visto este canal desde su origen. Al mismo tiempo hay otros que llevan poco tiempo viéndolo, ¿cierto? Que hace poco se enteraron de Teleamiga, ¿cierto? No, que por obedecerle a los sacerdotes hicieron lo contrario, se vinieron a ver el programa y a ver Teleamiga. Causaron los obispos y los sacerdotes el efecto contrario. En vez de no ver, la gente se vino en masa a ver el programa. Precisamente quiero recordar hoy que el esfuerzo que hace el canal Teleamiga y la Fundación Ictus desde un inicio ha sido transmitir una televisión de fe y de valores, que nunca ha deseado apartarse de este propósito, que abnegadamente a diario sus esfuerzos es para llevar la fe a muchas familias colombianas, para que pues después de hacerse televidentes de este programa y de este canal Teleamiga, muchos de los programas que tiene el canal Teleamiga puedan nutrirse de fe y valores. Ha sido el propósito, es y seguirá siendo el propósito de este canal de televisión. Claudita Garzón, tu minuto. Muchas gracias, doctor José. Yo me voy a unir a lo que dice en este momento Cristian, y es pues decirles a todos que hemos trabajado durante muchos años precisamente por la evangelización, así que pues encomendarles a todos ustedes el canal en sus oraciones, por supuesto, para que sea el Espíritu Santo quien nos permita fortalecer nuestra fe y por supuesto continuar con las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica. Doctor José, y también recordarles a todos, porque sé que tenemos muchas personas que se han comunicado con nosotros, quiero contarle que en este momento se nos quedan 1467 mensajes sin leer, así que a todos ustedes pues un abrazo muy grande, gracias por estar pendientes, por comunicarse, y pues nosotros también los pondremos en nuestras oraciones. Bueno, muy amable, mil gracias a todas estas personas que nos han hecho llegar sus voces de solidaridad y de afecto. Y de nuestra parte les queremos responder que gracias, pero gracias con grandes bendiciones para ellos. Y también pedimos oraciones y bendiciones para nuestros prelados. Les decimos la verdad, pero eso no, la verdad no obsta para que nosotros con toda humildad y con todo aprecio pidamos oraciones por ellos, hagamos oraciones por nuestra jerarquía, para que reconozcan sus errores y venzan el mutismo en que están, en que han estado, y orienten al rebaño como es debido y como Cristo les pide que lo hagan. Y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.